Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor Daniel Cáliz, del Apostolado Católico Anahuín. Hoy me encuentro aquí en mi bella parroquia San José, en Dalton, Georgia. Pues vamos a estar hoy realizando otra de las reflexiones semanales. Y vamos a estar reflexionando en el texto de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Vamos entonces a proclamar este texto para ir reflexionando en lo que nos dice. Ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar el templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando a la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, algo que es bien importante, ¿verdad? ¿Qué me hace a mí cristiano? Y quiero aquí utilizar la expresión de San Ponciano de Barcelona del siglo V, si no me equivoco, siglo V, que dice: cristiano es mi nombre, católico es mi apellido. Porque el primero me denomina y el segundo me clasifica, me deja ser lo que soy, pero también me pone a prueba. Fíjense en esa expresión que resumen lo que es la iglesia. Somos cristianos, definitivamente que somos cristianos. Cristiano es aquel que ha recibido el bautismo, como nos dice el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y más aún, cristiano, el nombre Cristo significa el ungido. En el caso de Jesús, el ungido por el Espíritu Santo, el ungido de Dios. Cristo, ¿verdad?, es Mesías. Cristo y Mesías significan lo mismo. Mesías es hebreo y Cristo es griego, viene del griego. Bien, entonces, yo soy un pequeñísimo Cristo, con letra minúscula, ¿ok? Con letra minúscula, un pequeñísimo Cristo, que estoy llamado primero a recibir las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, ¿verdad? Porque yo creo, y como creo está la esperanza ahí, que espero sin desánimo, y como espero sin desánimo, pues yo quiero actuar para con Dios y con mis hermanos en esa caridad, o sea, ese amor hecho acción. Pues entonces, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, vemos que somos cristianos, somos católicos. Católico significa católicos en griego, universal. Y de eso todo el mundo lo sabe, hasta los protestantes. Ellos lo saben. Sí, ellos lo saben. Entonces, como nos va diciendo el texto, somos miembros, ciudadanos del pueblo de Dios, del pueblo bautizado, hermanos, del pueblo bautizado. Usted y yo hemos sido bautizados, ya sea de niños, ya sea de adultos, ¿ok? Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos ungidos con el sagrado
crisma, el sagrado óleo, ¿verdad? Pues nos vamos constituyendo como cristianos y católicos, porque pertenecemos a una iglesia universal. Que en ese mismo texto que acabo de mencionar de San Mateo capítulo 28, dice, vayan y prediquen a todos los pueblos y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, todos los pueblos. Y vamos a ver también que en San Marcos nos va a decir, vayan y prediquen la buena nueva a todas las naciones. ¿Verdad? Todos, todas. Ahí está la clave. Ahí está la clave, hermanos. ¿Verdad? Entonces, nuestra iglesia tiene un fundador, Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús. No hay otro. Hermano, si estás escuchando este video, estás viendo este video, es porque te interesa crecer en la fe, te interesa crecer en la esperanza y en la caridad. Te pregunto, a los que no son católicos, les pregunto, ¿quién fundó tu iglesia? Busca la historia, busca los eventos que han sucedido en tu iglesia. Te darás cuenta que un pastor que se enojó con otro pastor fundó tu iglesia. Y así sucesivamente. Yo me acuerdo que hace como más de 6, 7 años atrás yo puse iglesias bautistas. Y en Dalton, Georgia salieron más de 50 iglesias bautistas. En Dalton, Georgia solamente. Ya, si usted pone California, si usted pone Texas, si usted pone New York, si usted pone, ay bendito, por ahí para abajo, no damos fin, ¿verdad? Y entonces, ¿quién gobierna la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Y tiene un organigrama, tiene un clero al que tiene 3 partes del orden sacerdotal. Los diáconos, que están para asistir a los presbíteros y a los obispos. Los presbíteros, que son también asistentes de los obispos. Y el obispo, que en comunión, que los obispos son sucesores de los apóstoles y que tienen que estar en comunión con el obispo de Roma, que es sucesor de San Pedro. Y hoy me verán que me estoy moviendo mucho porque es que la espalda a veces me pone, estoy sentado aquí en algo bien duro, en el piso, no en el piso, de la plazoleta. Pues bien, yo estaba reflexionando hace unos días y yo lo sabía ya, claro está, yo lo sabía, pero caí en la gran cuenta. Yo dije, caramba, si la historia de la iglesia, y esto lo han dicho los padres, San Ignacio de Antioquía, y que él, vamos a ver que fue sucesor de San Pedro, hay unos obispos que son sucesores de los apóstoles, que han sido y que son sucesores de los apóstoles sin ser papas, sin ser obispos de Roma. ¿Por qué? Porque, como ya dije, San Ignacio de Antioquía fundó la comunidad eclesiástica de Antioquía y él fue su primer obispo, San Pedro, no dije, ay, se me fue. Anyway, San Pedro, corrijo nuevamente, San Pedro fundó la comunidad eclesiástica de Antioquía, del cual el tercer sucesor de San Pedro lo fue San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo, según los padres de la iglesia, fue discípulos de Pablo y de Juan. ¿Ok? Y vemos la sucesión apostólica. En los obispos podemos sacar de una u otra forma. Puede que se haya perdido un nombre, uno que otro nombre, o varios nombres, pero está ahí la sucesión apostólica, hermanos. Siempre está ahí. Entonces, tenemos, ¿verdad?,
que la Iglesia Católica es una institución divina, pero a la vez humana. Y por eso usted va a ver que hay muchas misiones. Y dentro de estas misiones, los misioneros, además de llevar la buena nueva de la salvación, llevan técnicas de agricultura, llevan técnicas para construcciones de casas. Y esto es un trabajo arduo, déjeme decirle, yo lo he visto. Yo estuve en la República Dominicana y tuve un buen periodo de tiempo, meses largos, sustituyendo a un misionero, ¿verdad?, cuando estaba en el seminario. Y tuve la oportunidad de ver. Y cuando yo vi ciertas técnicas de agricultura, yo le dije, ven acá, te voy a enseñar algo más fácil. Porque yo vengo de familia de agricultura, yo vengo de familia agrícola por parte de mi línea materna. Y por mi papá también, porque también sembraba algo de vez en cuando, gandules y toda esa cuestión. Y las lentejas también, y los plátanos también. Pues le enseñé, mira, mi abuelo me enseñó esto así, así. Y si tú lo haces de aquí, lo distribuyes de esta forma. Y me decía, usted se tiene que quedar con nosotros por años, usted no se puede ir, me decía. Yo no, yo me tengo que ir porque tengo que seguir estudiando. Pues, pero hay misiones, ¿verdad? Y todo eso va formando en nuestras parroquias, en las diócesis. Las diócesis, antiguamente no habían diócesis, habían comunidades eclesiales, como Antioquía, Roma. De hecho, hermanos, la comunidad de Roma no la fundó ni San Pedro ni San Pablo. Para que tengan otro detalle. La fundaron misioneros que envió Santiago desde Jerusalén. ¿Y cómo fue esa primera predicación? A través primero de las comunidades judías de la diáspora. Y de ahí fue creciendo y expandiéndose hasta llegar al mundo secular, pagano. ¿Ok? Bien, y así hay sacerdotes que son párrocos, hay sacerdotes que son asistentes de estos párrocos o vicario parroquial, hay sacerdotes que se dedican a la educación, y de esta misma forma hay laicos que se dedican a la educación. Yo tuve la oportunidad en varios veranos de dar clases en la universidad. Pero dije, no, yo no soy, lo mío es estar más activo, haciendo más apostolado y sí, entrar en oración y todo eso, porque como todo hay que vivir una vida de oración, pero lo mío era más evangelizar, más trabajar con la gente, y en eso estamos, primero Dios, ¿verdad? Después de tantos años, más de 30 años batallando en este son, aquí estamos, primero Dios. Entonces, tenemos que entender que el contexto inmediato de este texto, vamos a ver, ¿de qué nos habla antes? Porque el capítulo 2 de esta carta a los Efesios termina precisamente con este texto, ¿verdad? O sea, que el contexto inmediato es lo que nos dice antes. Y anterior a eso nos habla de la incorporación que tenemos a la iglesia por medio del bautismo, ¿verdad? Somos incorporados con los sacramentos, por esa gracia sacramental y que son los efectos de los sacramentos. Por ejemplo, el bautismo me hace hijo de Dios y me hace a la misma vez miembro de la iglesia, con unas responsabilidades, claro está. Ok, entonces, el contexto amplio, que es lo que habla todo este segundo capítulo de la carta a los Efesios, lo es la incorporación a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incorporarnos a Cristo no es simplemente incorporarnos a la iglesia. El mundo necesita de Cristo. La sociedad necesita de Cristo. Los profesionales necesitamos de Cristo. Los menos educados necesitamos de Cristo, ¿verdad? Y estamos llamados a llevar ese mensaje, ¿verdad?, de evangelización. Y ya vemos cómo estos últimos 30 años por acá, yo he visto más
conversiones de una u otra forma que los tiros que tuve que tirar en el Army. Y gracias a Dios, porque no fueron muchos, gracias a Dios, no fueron muchos. Pues sí, y todo esto tiene ya Pablo le iba dando esos distintos matices, por eso vemos aquí esta lectura, ¿verdad? En esta lectura de los apóstoles. Y aquí hay un detalle bien importante que no se me puede pasar, mis queridos hermanos. Estamos edificados en el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo es la piedra angular. Esto aquí es fundamental, es la idea central que no se nos puede quedar, que tenemos que tenerlo bien grabado, bien presente en nuestra mente, para que vaya de una forma u otra distribuyéndose en nuestra evangelización y en nuestro testimonio, mis queridos hermanos. Primero, apóstoles. Veamos el contexto lingüístico aquí. La palabra apóstol, ¿verdad?, significa aquel que ha sido enviado. Pero tengamos en cuenta que hay otra palabra también que significa ser enviado, que es misión. El misionero es una persona enviada. Pero hay dos formas distintas de que el apóstol y el misionero es enviado. Veamos. Todos los bautizados, ¿verdad? El apóstol es aquel que ha sido enviado por alguien que tiene mayor autoridad. Y en este caso, Cristo Jesús. Y los apóstoles son 12. No hay más apóstoles, a menos que algunos santos reciben el título, por ejemplo, el apóstol de los pobres, San Vicente de Paúl, cosas así. Pero son títulos, no es que sean apóstoles como los apóstoles de Cristo, no, jamás y nunca. Pero es un título que le puede dar el Papa, que le puede dar a la Iglesia, porque se distinguieron por su apostolado de una u otra forma, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, en estos tiempos, a Monseñor Arnulfo Romero se le llama el apóstol de las Américas. ¿Por qué? Porque su vida, su predicación, trascendió más allá del país donde fue martirizado, que lo fue martirizado en la Santa Misa. Y eso a mí, cuando yo leo eso, mira, y cada vez que recuerdo eso y entro en oración, wow. O sea, ser martirizado en la Santa Misa hay que decirle usted y tenga, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, mire, el misionero es esa persona que es enviada por otro ser humano. Y un detalle que no se me puede pasar del apóstol. Hay de aquellas personas que se hacen llamar a sí mismo apóstol. El apóstol. Y hay otros más descarados que se hacen llamar evangelistas. ¡Uy! El Señor les va a pedir cuentas. La iglesia tiene 4 evangelistas. O sea, los evangelios, lo que conocemos como los evangelios canónicos, autorizados por la iglesia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Miren, Pablo, sin duda alguna, predicó muchísimo más que cualquier apóstol y no se le llama evangelista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sus escritos fueron dirigidos a distintas comunidades. El escrito, por ejemplo, de San Mateo, que vamos a ver, fue dirigido a una comunidad eclesial, donde la mayoría de los miembros de esa comunidad eran judíos. Por eso es que el idioma original de San Mateo es hebreo y no el griego.
Aunque no existen los hebreos originales, existen las copias del griego, sí existen, ¿verdad? Entonces, misión, el misionero es aquel que es enviado por otra persona. El párroco me puede enviar a mí a misionar en cualquier lugar de su territorio parroquial. El obispo me puede enviar a mí a misionar en cualquier lugar de su territorio dentro de su diócesis que él administra, ¿verdad? El Papa envió en el año de la misericordia a los misioneros de la misericordia, que fueron sacerdotes que iban predicando y que podían perdonar pecados más graves, inclusive pecados de excomunión, que el Papa le dio la potestad para perdonar esos pecados, y el Papa los envió, misioneros de la misericordia. Y en ese sentido, usted y yo, hermanos, todos los bautizados tenemos que ser misioneros de la misericordia también, ¿verdad? No es que el Papa me haya enviado a mí, pero mi bautismo, mi compromiso bautismal de la triple misión de Cristo de ser sacerdotes, reyes y profetas, me pide, me imprime que yo tengo que ser misionero de por sí. Entonces, dice también que está basado en la base de los profetas. Miren, yo me acuerdo cuando muchacho, un predicador católico me dice: yo soy el profeta, yo soy el profeta. Y yo, ok. Y yo le dije: yo soy profeta por mi bautismo. No porque me haya mandado, me envió Cristo, me envió a la iglesia. Yo soy profeta por mi bautismo. Usted es profeta por su bautismo. ¿Pero qué es el profeta? Para eso tenemos que entender el contexto lingüístico de esta palabra profeta, ¿verdad? En hebreo, profeta se dice nabi. Nabi. Y nabi significa literalmente aquel que habla. Miren, ¿qué le dijo el profeta Natán a David? Le hizo un cuentito, le hizo una parábola. Y al final de esa parábola, a ese individuo que hay que hacerle, y dijo David, a ese individuo que hay que bajarlo por las piernas, castrarlo, en Puerto Rico decimos a bajarlo por las patas, y a bajarlo y pegarle fuego y hacerle de todo. Negrito, negrito, negrito. Este eres tú, le dijo Natán, este eres tú, este eres tú. Y de ahí salió, hermanos. Yo, a mi opinión muy personal, de ahí salió el Salmo 50, que la iglesia le llama el Mísere, que se reza en la liturgia de las horas todos los viernes. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Y dicen la tradición rabínica que dice que David, escribiendo ese salmo, lloraba, reconociendo su pecado ante Dios. Hermanos, ¿verdad? Y entonces esta misma palabra profeta en griego viene, de hecho la palabra profeta la conocemos porque viene literalmente del griego, profetes, y cuyo significado es mensajero, portavoz e incidente político. Esto tuve que buscarlo porque cuando vi eso me dio una risa. Y me acordé rápido. Tú sabes en las películas que viene, como diría mi abuelita, un oficial alcahuete, un alcahuete oficial, que dice, por decreto del rey Juana la Loca de España. Y le decía ahí todo lo que tenía que hacer la gente. Pues eso era un incidente político. Eso. No, es verdad, así sale la definición en internet,
¿cómo es? En el diccionario de la Real Academia, sale así mismito. O sea, no estoy, yo porque lo que pasa es que a veces cuando lo leí por primera vez me ha dado un clase, no podía parar de reírme. Anyway. ¡Cucurucú! Bien, entonces tenemos que la función del profeta, tanto en el Antiguo Testamento, tanto en nosotros los cristianos desde nuestro bautismo, ¿cuál es? Anunciar y denunciar. Anunciar lo que es de Dios y denunciar lo que lo que no es de Dios. Usted y yo sabemos, hermanos, de eso. Usted sabe lo que es de Dios. Usted en oración, en su reflexión, cuando le pasa algo en su vida, usted puede decir, caramba, eso que hice no es de Dios. A mí me pasa cada rato. A mí me pasa. ¿Ok? Así que esa es la función. Y entonces anunciar lo que es de Dios. Dios nos manda, Dios es amor. Y por ende, el amor, ¿cómo lo mostramos? Con acciones, como dice, las acciones de la caridad fraterna. O sea, las acciones de la caridad es el amor demostrado en acciones. ¿Verdad? A veces que yo veo gente en el restaurante que tienen 3, 4 muchachos y yo le digo, y tienen como 10 refrescos. Yo le digo, vete, espérate, déjame ayudarte. Yo te ayudo, mijo. Y lo ayudo. A mí no me importa. Que digan lo que digan. A mí no me importa. Punto. Yo lo ayudo. Si necesita ayuda, yo lo ayudo. ¿Por qué? Porque esa es mi función de cristiano, hermano. Vivir en la caridad fraterna. Porque yo no sé quién es esa persona, pero yo tengo que amarlo. Tan sencillo como eso. Bien, entonces, la iglesia nació dentro de un contexto cultural. ¿Ok? En el primer siglo de nuestra era cristiana, ahora está bien famoso decir, el primer siglo de la era común. No, perdóname. El primer siglo de la era cristiana. Bien dicho, ¿ok? Bien dicho. La cultura era griega, era una cultura helenística. Y ya desde los Hechos de los Apóstoles se va viendo los primeros indicios de esa cultura helenística. Cuando los apóstoles tuvieron que ordenar los primeros 7 diáconos de la iglesia. ¿Verdad? Que el primero de morir, mártir, fue Esteban, el proto-mártir. ¿Ok? Y entonces, pero la iglesia también, a través de los tiempos, ha reconocido que tiene que adaptarse a la cultura, pero, y esto es bien importante aquí, hermanos, pero sin diluir la doctrina cristiana. Y sí se puede hacer sin diluir la cristiana. Yo no estaba vivo, pero me dicen, y he leído, que cuando surgió el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, 1963 al 1965, y yo nací en el 66, por si acaso, porque yo no estaba allí, pues, ¿cómo va a ser eso de lenguas vernáculas, la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa? Mira, hermano, el pueblo de Dios tiene que entender, por eso cuando dice San Pablo, que cuando entramos en ese proceso de conversión, ¿qué es lo primero que cambia? La mente. Y si el pueblo no entiende, no va a entrar nada por la mente. ¿Ok? Y con esa quiero dejarlos a todos ustedes, mis queridos hermanos. Me he extendido un poco más de lo que usualmente hubiese querido para este video. Pero, hey, les pido con todo amor. Sigo teniendo muchos problemas de salud y pues grabo cuando puedo y vengo ya sea a la parroquia o en mi casa o en cualquier otro lugar y grabo, ¿ok? Pero estamos trabajando ahí para todos ustedes, mis queridos hermanos, ¿verdad? Pues queremos despedirnos como siempre lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Cuídense, mi gente, Dios me los bendiga a todos.